Interpretando tablas. Las tablas y las gráficas tienen algo en común, que lo que hacen es mostrar información de unas variables. En este caso, nos vamos a centrar en las tablas estadísticas, que particularmente son las tablas de frecuencia. Y vamos a centrarnos en entender e interpretar, no en construir, porque no vamos a enseñar a construir una tabla de frecuencias, sino que en este caso la tabla ya está construida y nos vamos a centrar en la interpretación. Entonces tenemos una tabla y nos vamos a preguntar cuáles son las variables, si hay alguna tendencia en los datos que se muestran en la tabla y qué significado tiene cada frecuencia para luego mirar cómo se interpreta cada una. Entonces, si yo miro los titulares, me está hablando de edad y después de la edad me está hablando de unas frecuencias. Esta tabla se está concentrando en una variable que se llama edad, que es una variable de tipo cuantitativa porque los datos son numéricos, no son características y son datos que podemos medir con números. La edad. ¿Qué pasa con la edad? Que la edad tiene un valor mínimo y un valor máximo. También hay que interpretarlo o buscar esas relaciones en esa tabla. El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 16. Luego también se observa que hay unos intervalos y los intervalos vienen siendo una agrupación de datos. Cuando yo digo de tal dato a tal dato, de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16. A esos rangos se les llaman intervalos. Entonces en el intervalo de 1 a 4 hay una fila, toda esta fila que está aquí. El intervalo de 5 a 8 es otra fila. Y así cada intervalo tiene una fila que lo representa. Entonces, ¿cuáles son las variables? Pues en este caso estamos relacionando solamente una sola variable, la variable edad. ¿Se muestra alguna tendencia? Vamos a ver si hay alguna tendencia, de pronto una cantidad abundante de datos, por ejemplo 7, que es el número más grande. Creería yo que la tendencia es a tener entre 13 y 16 años. A la vez esto se conoce en estadística como moda, que es el dato que más frecuencia tiene o el dato que más se repite. Entonces ahí podemos responder a la pregunta de si hay alguna tendencia y de la moda. ¿Qué significado tiene cada frecuencia? Bueno, la frecuencia absoluta es la más fácil de entender, se refiere a la cantidad de veces que un dato se está repitiendo. La frecuencia acumulada ya requiere de un poquitico de análisis matemático, porque siempre debes partir del primer dato, que en este caso es este, 4, volver a colocar el primer dato acá y luego comenzar a hacer una suma a partir del segundo dato. El segundo dato es 5 y 4 más 5 da como resultado 9. Y 9 más 6 da como resultado 15. Y 15 más 7 da como resultado 22. Entonces, ahí que entendemos que estos números que están aquí salen de una suma que se hace cruzada de esta forma, siempre de esta forma, así en diagonal, y después acá se coloca el resultado. Pero el único número que no se suma es el primero. El primero se coloca tal cual como está. 4 aquí, 4 acá. 4 más 5, 9. 9 más 6, 15. Y así. Lo que hace es que vas acumulando. Si quieres, lo puedes mirar de forma vertical y decir que 4 y 5 da 9. Y que este 4 y 5, que son 9, con este 6 ahora, serían 15. Ya llevo 15 en estos tres datos. Y estos 15 aquí, si le sumo 7, pues da 22. Total es que se va acumulando. O sea, llega un dato al principio que es 4 y llega un dato nuevo que es 5 y ahora se acumula la suma, que son 9. Ya tienes 9, llega otro dato que es 6 y 9 más 6 y así vas acumulando. Por eso frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa sale de tomar este dato de la frecuencia absoluta y dividirlo entre cada uno de los datos. Es decir, cojo el 4, lo divido entre 22, 4 entre 22 se requiere de una división y esa división me va a dar un resultado. 4 entre 22 me va a dar 0.18. Luego el 5 que está aquí, ese 5 que está ahí, entre 22, 5 entre 22 me va a dar este decimal. Luego el 6 que está acá entre 22 me da este y así. Esa es la manera como se calculan las frecuencias. Ahora la interpretación, que es donde queremos centrarnos ante la pregunta de cómo se interpreta una frecuencia
absoluta. ¿Y cómo se interpretan las frecuencias acumuladas? Dice, interpretación de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la más fácil porque solamente es colocar la cantidad de veces que un dato está. Y yo miro de 1 a 4, por ejemplo, ya cuando comenzamos la interpretación, yo digo, bueno, ¿qué significa este dato aquí? ¿Qué significa eso? Que hay 4 estudiantes, 4 niños, 4 personas que tienen entre 1 y 4 años. Interpretación de esta parte aquí, pues que hay 6 personas, 6 estudiantes, 6 objetos, 6 lo que sea, que tienen entre 9, 6 animales, no sé, entre 9 y 12 años. ¿Cómo interpreto esta que está acá? Que hay 7 estudiantes que tienen entre 13 y 16 años. Entonces la frecuencia absoluta es muy fácil de interpretar. La frecuencia acumulada requiere ya de tener en cuenta esa acumulación. Ya no puedes decir entonces que, por ejemplo, esto es un error, no lo puedes interpretar literalmente, no más puedes decir que, bueno, en este caso aplica, 4 estudiantes tienen entre 1 y 4 años, pero acá no puedes decir que 9 estudiantes tienen entre 5 y 8. Es un error, porque recuerda que este 9 es una acumulación que tiene en cuenta el 4 y el 5 y que eso te da 9. Por lo tanto, si tienes en cuenta este 4, tienes que tener en cuenta este dato de acá. Entonces, la interpretación correcta de la segunda línea de esta que está aquí, es decir, que hay 9 personas, este se interpreta literal y este sumado, que tienen entre 1, que es el dato mínimo, y 8. Entre 1 y 8 años encontramos a 9 personas. Ahora, esta interpretación de acá, el número 15, por ejemplo, ¿cómo se interpreta este 15? Que 15 estudiantes tienen, ya no entre 9 y 12, ¿por qué no? Porque hay que tener en cuenta que estamos acumulando desde el principio, y este 15 son los 4, los 5 y los 6 que dan 15, así que tengo que tener en cuenta desde 1 hasta 12. Entonces, desde la edad de 1 año hasta 12, de 1 a 12 años, tenemos 15 personas. Y por último, este 22 es que de 1, siempre se parte desde el primer dato, hasta 16, porque estamos en esta fila, hay 22 personas que tenemos entre la edad de 1 a 16 años. Entonces, esa es la forma de interpretar la frecuencia acumulada. Ya no se puede interpretar de forma literal. Es un error decir que 22 personas es un error decir que 22 personas tienen entre 13 y 16 porque está en esta línea y lo voy a leer así, 22 es 13 y 16. No, se parte desde el primer número porque estamos acumulando. Entonces de 1 a 16, para que entiendan la correcta interpretación de esta tabla. Con respecto a las frecuencias relativas se les puede dar dos interpretaciones, ya que 0,18 es lo mismo que 18 entre 100. Usted divide 18 entre 100 y te da 0,18. Entonces tú puedes decir, bueno, estadísticamente, de cada 100, dentro de la investigación que hicimos, de cada 100 personas, 18 tienen una edad entre 1 y 4 años. Esta otra que sería 0,22 vendría a ser como un 22 entre 100. Y ahí podríamos decir que de cada 100 personas, aproximadamente 22 vas a encontrar con edades entre 5 y 8 años. Se interpreta así en toda la línea. No estamos hablando de acumular. Y esta que estaría acá, esta lineecita de acá, esta de aquí, ¿cómo se interpretaría? Tendríamos que decir que el 0,27 es como un 27 entre 100, así que de cada 100 personas, 27 tendrían entre 9 y 12 años. Hay otra forma de interpretar la frecuencia relativa, sí, a través de los porcentajes, ya que 0,18 es 18%, 0,22 es 22%, 0,27 es 27% y 0,31 es 31%. Entonces podríamos decir de la siguiente manera que el 18% de los encuestados tienen entre 1 y 4 años. Vamos a la tercera línea, a la tercera fila, podríamos decir que el 27%, porque 0,27 sería 27%, 27% de los encuestados tienen entre 9 y 12 años y el 31% de los encuestados tienen entre 13 y 18 años. Entonces así se interpretan las frecuencias. Aquí nos recuerda que la interpretación de la frecuencia acumulada
es la frecuencia absoluta que requiere de un proceso matemático, es decir, mantener una suma. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta. Y aquí nos da un ejemplo. La segunda fila se interpreta así. La segunda fila nos referimos a la segunda fila de esta tabla. Y aquí nos da la interpretación de esa fila. Lo mismo pasa con la frecuencia relativa, que se utiliza la palabra 4 de cada 22. Recuerden porque eh, es un ejemplo, 4 de cada 22. Y hablar también de porcentaje, que era lo que veníamos hablando acá, que lo podíamos interpretar, por ejemplo, si nosotros dividíamos también 22 y 4, que era la división 4 entre 22, también podríamos decir que 4 de cada 22 personas tienen entre tal edad, perdón, aquí sería 5 entre cada 22 personas, tienen entre 5 y 8 años, y 6 de cada 22 personas tienen de 9 a 12 años. Así podríamos hacer una interpretación.